Vamos a seguir estudiando el libro de Mateo en el capítulo 22. Y es un pasaje que muchas veces lo hemos malinterpretado. Y usted se va a dar cuenta por qué. Antes de llegar a este pasaje, si usted ha estado con nosotros en esta semana, se ha dado cuenta de que el Señor había dado ya 3 parábolas antes de poder hablar acerca de este tema. Había hablado acerca de los hijos que el Señor le había pedido que fueran a la viña, si se recuerda. Le pidió también a los labradores, aquellos nos relató la parábola de los labradores malvados. ¿Cuántas veces el Señor nos llama para que nosotros, hermanos, podamos dar ese fruto? Y la semana pasada hablamos acerca de las fiestas de las bodas. Todas ellas hacen referencia a algo muy importante, al llamado que el Señor nos hace a cada uno de nosotros. Pero hoy vamos a estudiar, hermano, Mateo capítulo 22, versículo 15. Y mire este pasaje que dice de la siguiente manera. Si usted lo tiene ahí o lo puede ver en la pantalla. Mateo capítulo 22, versículo 15. ¿Lo tiene? Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice así, en la versión en la Reina Valera, dice: entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Versículo 16. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Versículo 17. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo, ¿qué dice ahí, hermano? La malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Versículo 20. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y le dijeron: de César. Y él les dijo: dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Versículo 22. Oyendo esto, se maravillaron, dejándole, y se fueron. Este pasaje, hermano, nos hace referencia a algo que quizás no hayamos observado, y es acerca de cómo el Señor mira nuestro corazón, la adoración que nosotros le podemos dar a Él. Y yo sé que tiene que ver mucho con la parte de lo que nosotros le podemos dar al Señor, pero más de lo que nosotros le podemos dar al Señor es la adoración que nosotros le vamos a entregar a Él. Porque si nosotros queremos cumplir el propósito de Dios en nuestra vida, quiere decir que eso va a estar ligado a la gloria de Dios. ¿Me está entendiendo? Yo sé que todos aquí decimos que le queremos dar gloria a Dios, pero eso va a estar ligado, hermanos, al propósito que nosotros hayamos entendido, conocido de parte de Dios para nuestras vidas. Porque nosotros damos gloria a Dios, o le damos gloria al Señor, o le damos gloria a algo que valoramos, ¿sí o no? Hay algo que tiene valor. Y nosotros debemos de entender eso, que a lo que nosotros le damos valor, quiere decir que a eso le estamos dando gloria. Y el Señor estaba dando este pasaje porque habla acerca de cómo estas personas, lo que eran los fariseos y los herodianos, y vamos a entender un poquito más quiénes eran ellos, cómo ellos, hermano, empiezan a hacerle una pregunta al Señor, pero no era una pregunta diferente a la que los otros habían hecho. Era una pregunta muy peligrosa, porque él tenía que dar un sí o un no. Normalmente las preguntas que al Señor le hacían, siempre él respondía con una pregunta. Pero ellos le hicieron una pregunta bien calculada. No sé si a alguno de ustedes le han hecho una pregunta donde solo tiene que decir sí o no. Muchas veces cuando va a la corte le preguntan: ¿usted hizo tal cosa? Y usted solo tiene que decir sí o no. Ahí no le están preguntando: mire, sí, pero es que fíjese que yo... No, iba rápido. ¿A qué velocidad iba? Iba 60, 70. ¿Sí o no? Sí, es que iba a 70 porque iba a llegar tarde. No le están preguntando por qué iba a llegar tarde al trabajo. Solo le hacen una pregunta y tiene que decir sí o no. Lo demás a ellos no les importa. ¿Por qué?
porque ellos saben que el argumento que se pueda dar lo puede ayudar o lo puede hundir. Entonces, el Señor estaba entendiendo las intenciones de estas personas que llegaron a Él, y por eso, hermano, lo de este pasaje, ¿por qué? Porque si hablamos acerca de los hijos que el Señor mandó a la viña, de los hermanos, de aquellos labradores malvados y de las bodas, el Señor ya les había dado diferentes mensajes a los fariseos para que pudieran entender quién era Él. Eso es lo que Mateo nos muestra en este pasaje. Entonces, para que nosotros podamos entender un poco, hermanos, quiénes eran estas personas, vamos a ver claramente en los primeros dos versículos, en Mateo 22:15, en esta versión NTV, dice así, se lo voy a leer nuevamente para que vayamos deteniéndonos poco a poco acerca de lo que estaba pasando. Dice así, Mateo 22:15. Entonces los fariseos, en esta versión NTV dice, se juntaron para tramar cómo hacer que Jesús cayera en la trampa de decir algo por lo cual pudiera, ¿qué dice ahí? Ser arrestado. Enviaron a algunos de sus discípulos, escuche, y junto con los partidarios de Herodes a buscarlo. Y le dijeron, maestro, sabemos lo honesto que eres. Enseñas con verdad el camino de Dios y eres imparcial y no tiene favoritismos. Hermano, algo que el Señor quiere que nosotros veamos a través de este pasaje, y es lo que Mateo quiere que nosotros entendamos, que al Señor lo que tenemos que darle es una adoración sin hipocresía. Diga conmigo, hipocresía. Usted sabe que el Señor, el mayor problema que tuvo con todos los religiosos era la hipocresía. En este pasaje vemos algo muy importante. Ahí menciona acerca de los fariseos y los herodianos. ¿Quiénes eran los fariseos? Eran aquellos hermanos que estaban en contra de todo lo que el imperio romano hacía. ¿Y quiénes eran los herodianos? Eran los que estaban a favor del imperio. Eran judíos ambos. Quiero que usted entienda, porque a veces decimos, ¿cómo van a hacer que algunos estaban entregando al Señor y otros no? Si usted se da cuenta, ellos se unieron los dos para acusar a Jesús. Porque escuche algo, los fariseos querían hacer caer al Señor para que vieran que él era un blasfema, que estaba adorando al César, que era en ese tiempo el emperador, que vamos a ver qué significaba eso. Entonces, esos eran los que habían diferencias entre ellos. Eso es como, hermano, los cristianos. A veces somos cristianos, pero algunos se enfocan más en unas cosas que otras. Y no es lo mismo lo que nosotros somos a lo que nosotros decimos. Porque si usted lee ese pasaje, usted se da cuenta que lo que ellos hacían era con la intención de hacer caer a nuestro Señor. Y el Señor lo tenía bien claro. Mire cómo habían diferentes tipos de judíos en ese tiempo. ¿Quién era Mateo? Era un cobrador de impuestos. O sea que él era un herodiano, porque los herodianos eran los que estaban a favor del imperio, eran los que cobraban impuestos. Y también el Señor llamó a un tal llamado Simón Zelote. ¿Quiénes eran ese grupo de personas? Eran aquellos que tenían afinidad a los fariseos porque no les gustaba todo lo que pasaba con el imperio, porque eran como aquella oposición. ¿No ha escuchado usted en su país por qué cree que se levantan las guerrillas y todo eso? Porque lo hacen para pelear por los derechos del pueblo, ¿verdad que sí? El problema es que cuando llegan ahí se vuelven iguales. Por eso, hermano, esto no era nuevo. Lo que usted puede ver hoy en los países de que hay guerrillas y todo eso, véalo, vea lo que sucede. Cuando llegan a estar, vuelven a ser igual de los que estaban. Pero para que nosotros entendamos que lo que el Señor estaba confrontando era la hipocresía. Porque ellos sabían quién era Jesús. Ellos sabían cuál era la razón por la que el Señor había venido. Él, a través de las parábolas que les había dado antes, que los había confrontado, ellos se habían dado cuenta de quiénes eran ellos en ese tiempo. Entonces, hermano, ahí podemos ver
que esas dos personas se pusieron de acuerdo. Usted no sé si conoce a alguien que se pone de acuerdo con otro solo por hacerle daño. Dice que el enemigo, ¿cómo es? El enemigo de mi... El enemigo de mi... El amigo de mi enemigo es mi enemigo, no sé. O sea que, hermano, a veces se junta la gente para hacer mal. La gente, no importa las cosas que puedan pasar, con tal de poder ver el mal en alguien, no importa a quién se une. Y era lo que pasaba. Y el Señor les llamaba hipócritas. Y ya se va a dar cuenta por qué les llamaba hipócritas. En Mateo 15:7 dice la palabra, escuche esto, y lo estudiamos también. Dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Por qué el Señor les decía a ellos hipócritas? Porque ellos habían puesto por encima de la misma palabra de la ley, la tradición, hermano, de aquella, de la enseñanza dada por ellos. De la tradición que ellos tenían, la habían hecho más importante que la misma palabra. Por eso le dice hipócritas. Y usted para que usted se dé cuenta acerca de poderle dar al Señor una adoración sincera, no una adoración hipócrita. ¿Por qué? Porque en ese pasaje dice, escuche esto, y en el versículo 16 dice, maestros, dijeron que sabemos, ¿qué dice ahí? Lo honesto que eres. Mire, ¿qué era lo que el Señor nos dice acá? Mateo nos deja en la palabra de que se tramaron para hacer caer al Señor en una trampa. Pero la manera, escuche, la intención de ellos, reconocían las cosas buenas. Porque dice ahí, en esa misma palabra, sabemos que eres honesto, enseñas con verdad el camino de Dios. Para que se dé cuenta, la intención de ellos era mala, aunque reconocían lo que era Jesús. Entonces, hermano, muchas veces nosotros somos así. A veces enfocamos este pasaje con la parte económica y usted se va a dar cuenta de algo. A veces nosotros decimos, ay no, a la iglesia solo pisto piden, ¿verdad que sí? Y le voy a decir algo, no están muy lejos de la verdad porque hay muchos que están utilizando la iglesia para un beneficio personal. Aquí el problema es que viene uno a tener hipocresía porque no cambia su corazón. Escuche lo que dice la palabra. Dice, este pueblo de labios me honra. Hermano, nosotros honramos al Señor con nuestras palabras, cuando le cantamos, cuando le adoramos. La verdadera adoración no es que suene la música, la verdadera adoración es que usted le cante. Si usted no le canta, usted no adora al Señor. Si usted se queda como en la meditación, eso de yoga, hermano, con esa, está esperando. Algo está cayendo aquí. Usted que se va a caer de la silla. Porque a veces, hermano, entramos en la adoración como que estamos entrando en una sesión de esas psíquicas, de esas de transición, ¿me entiende? De ir al ultramundo allá. De repente, hermano, de repente usted se puede dormir, ¿ah? Hermano, si usted ve que yo he visto más de alguno que se cabecea, codelo, en mi nombre, si yo lo dormí, usted despiértelo, hermano, usted codelo. No, hermano, a veces uno se asusta y, Dios mío, mejor cierro los ojos, no quiero, Señor, desconcentrarme. Dios mío, ya casi me cae encima, tengo que tener los ojos abiertos. Entonces, hermano, ellos sabían quién era Jesús. Ellos le dicen, sabemos que tú eres honesto, sabemos que tú andas, enseñas la verdad del camino y que eres imparcial. Por eso la pregunta que le hicieron ellos era de que o decidía o no decidía. Entonces, cuando nosotros le damos adoración al Señor, verdadera adoración, sin hipocresía, hermano, vamos a cantar lo que nosotros creemos y lo que nosotros vivimos.
Porque somos muchas veces aquí entre usted y yo, amén, hermano, esto lo vamos a editar. A veces somos muy hipócritas, hermano. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Ay, no. ¿Cómo voy el domingo, hermanos? Si yo trabajé 6 días a la semana, gloria a Dios, que Dios me bendijo, pero ese día lo quiero utilizar para cargar fuerzas. Pero venimos, hermano, y cuando nos toca, levanto mis manos. ¿Se da cuenta? Lo mismo que estaban haciendo todos ellos. Porque ellos dijeron, vamos a hacerlo caer. Y le fueron a decir verdades. Porque el Señor es el que levanta nuestras manos cuando estamos cansados. Amén, hermano. Él es el que nos sana, Él nos restaura, nos perdona, nos libera. Amén. Amén, hermano. Pero cuando llega el tiempo, el momento de la prueba, ahí, hermano, viene lo bueno. Entonces, el Señor estaba diciendo en Mateo 15:7, ustedes de labios me honran, porque eso era lo que ellos estaban diciendo. Tanto los fariseos, hermanos, como los herodianos. O sea, ellos juntaron sus discípulos, porque eso es lo que dice la palabra. Juntaron los discípulos de los fariseos, se juntaron con los ya se me fue el nombre, los herodianos de Herodes, del rey Herodes. Entonces, ahora va a entender usted por qué el Señor decía eso. Y hay alguien que dijo en una ocasión que el tiempo de mayor hipocresía de un creyente es en la adoración. Es el tiempo de mayor hipocresía. Poquitos amenes. Un mosquito aquí me dijo amén. Sí, hermano. No, y no se sienta mal. A todos nos ha pasado. ¿Quiere que le ponga una bien facilito? Hermanos, oren por mí porque tengo una necesidad. Y empieza, amén, 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 amén. Amén. Aleluya. Y con emoji, ¿va? Ponen la... De verdad, hermano, a veces oramos cuando alguien pide oración por nosotros. No, se nos pasa porque estoy ahí ocupado en el afán. Quizás no lo vamos a hacer en ese momento, pero sí en un tiempo, hermano, que tengamos. A veces nos va el día. Vea usted, ahí el Señor está diciendo, ustedes de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Y era lo que les estaba diciendo a ellos. Entonces, lo que Mateo nos quiere mostrar y que el Señor nos está hablando es que debemos de darle al Señor verdadera adoración, sin hipocresía. Amén. Ahora, también Dios quiere que nosotros le vayamos a dar esa verdadera adoración. Mire lo que dice en el versículo, en ese mismo versículo 16. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, Maestro, eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios. Y no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Cuando dice en ese pasaje, escuchen, no miras la apariencia de los hombres, está diciendo que no lo vas a hacer porque hay favoritos, sino que eres igual para con todos. Y a veces, hermano, dentro de nosotros tenemos inclinación hacia uno y hacia otros. A veces sí somos los seres humanos, no nos damos cuenta de que no erramos cuando hacemos ese tipo de cosas. Y es bien importante porque el Señor escudriña nuestros corazones. En ese pasaje habla acerca de los tributos. Y quiero mostrarle algo que está en la misma escritura, en 2 de Timoteo capítulo 3. Mire lo que dice la palabra. También estas palabras que daba Pablo a Timoteo, dice, también, ¿lo tienen? Debes saber esto. ¿Lo tienen? Que en los postreros días vendrán tiempos, ¿qué dice? Peligrosos. Porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites
más que de Dios. Seguimos leyendo, hermanos, está interesante. Dice, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Fíjese, cuando hablamos nosotros de adorar al Señor de una manera genuina, verdadera, está diciendo que no deberíamos de practicar estas cosas. Y era lo que Él les estaba confrontando a ellos. Estaba diciéndole tanto a los fariseos como a los herodianos que eran unos hipócritas, conocían la verdad, pero aún así querían hacer mal. Y le voy a decir algo, lo que pasa en la iglesia el día de hoy es producto de nosotros mismos. Lo que el mundo piensa de la iglesia de hoy es por lo que nosotros hemos provocado. ¿Cuántos de ustedes han jugado raspadita cuando eran antes del mundo? Yo espero que hoy no, hermano. En el nombre de Jesús, a ver si me echo $1000. Va a la gasolinera usted ungiendo el cartoncito. Mire, hermano, es triste, pero hay creyentes que todavía están en esas. Yo oro para que el Señor lo redarguya y que siempre que juegue pierda, que no se gane ni un peso, para que aprenda y para que venga Cristo, porque cristiano no es. Pero bueno, hermano, mire, le voy a decir, a veces somos como esa raspadita, porque usted tiene que pelar para ver si ganó. Dice que para conocer a un cristiano nomás necesitan pelarlo un poquito para saber qué hay por dentro. Hermano, a veces solo necesitamos un poquito para darnos cuenta que a veces somos así. Somos ingratos, somos impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes. A veces no necesitamos mucho. Y aquí está hablando de los falsos. Y le voy a decir esto, todos aquellos que sacan ventaja del evangelio, no lo dicen a nombre de ellos, en el nombre de Jesús, en el nombre del Señor. Usted se da cuenta, mal usan el nombre del Señor y provocan que las personas no crean en el Señor. Pero eso no es tanto. El problema no es tanto porque ellos ya tienen su pago. El problema es aquellos que aún dicen, no, yo no voy a hacer esto porque mira cómo son, hipócritas. Porque si fuese así, entendieras de que igual tendrías que darle el corazón al Señor. No por un hombre, sino por lo que es Dios. Porque era lo que pasaba con ellos. Amén. Entonces nos damos cuenta de que estos herodianos reconocían que Jesús era el único camino. Aquellos que apoyaban al Imperio Romano conocían que Jesús era el único camino. Lo único que allí habían ciertos intereses de por medio. Y eso es, hermano, lo que nosotros debemos de entender. ¿Por qué ellos decían eso? Mire lo que dice Juan capítulo 14. Jesús hablando de sí mismo. Mire lo que dice. Este pasaje lo hemos leído muchísimas veces. Yo espero de que usted se lo sepa de memoria. Dice, Jesús les dijo, yo soy, ¿qué dice? El camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué es lo que está diciendo? Está diciendo de que la salvación y todos los beneficios y todo lo que se pasa está en Jesús. Está en el Señor. Entonces, el Señor, lo que estaba pasando ahí con ellos es que ellos simplemente habían reconocido lo que Jesús mismo había dicho de él. Hermano, no hay otro camino. Para llegar al cielo solo hay un camino y es Jesús. Si nosotros, hermanos, queremos conocer la verdad es a través de la Escritura. Y si queremos tener vida eterna, la vamos a obtener solo aceptando al Señor de nuestras vidas. Entonces, ahí vemos, hermanos, cómo estas personas trataban de persuadir a Jesús para hacerlo caer. Ahora, viene algo que yo no sé si usted había notado en este pasaje. Porque aquí viene, hermano, la verdadera adoración que nosotros le damos. Nosotros decimos que amamos al Señor. Y yo le dije cuando comencé de que nosotros le damos gloria a aquello que lo tenemos en un alto valor. En un alto valor. O sea que cuando nosotros le damos al Señor porque Él nos ha
salvado, porque Él nos amó primero, por agradecimiento. Entonces, le dije que nosotros, el Señor mira la adoración sincera y aquella adoración hipócrita. Porque nosotros somos buenos para cantarle al Señor y decirle que Él es bueno. Dios ha sido bueno. Hermanos, vamos a depositar la ofrenda. Dios. Y yo me lo estoy echando en la bolsa de atrás porque ¿cómo va a ser pues? Cantamos lo que no sentimos y lo que no hacemos. ¿Entiende? ¿Para cuántos Dios ha sido bueno? Pero no es de dinero que dice este pasaje. Aunque la gente cree que es de eso, pero no. Es de la adoración. Y ahora viene aquí, hermano. Versículo 17. Una adoración que verdaderamente le agrada a Dios. Dice, versículo 17. Ahora bien, dinos qué piensas de lo siguiente. Escuche. Ay, hermano. ¿Es correcto que paguemos impuestos al César o no? Pero Jesús conocía sus malas intenciones. Dice, hipócritas, dijo, ¿por qué intentan atraparme? Veamos, muéstrenme la moneda que se usa para el impuesto. Cuando le entregaron una moneda romana, les preguntó, ¿a quién pertenece la imagen y el título grabados en la moneda? Versículo 21, al César. Contestaron, bien, dijo. Entonces den al César lo que le pertenece al César y den a Dios lo que pertenece a Dios. Su respuesta los dejó asombrados y se marcharon. ¿Sabe qué es lo que el Señor estaba mostrándonos en este pasaje? Que Él conocía nuestro corazón de antemano, conoce el corazón de cada uno. Usted pensará, aquí el Señor estaba diciendo, dale a lo que le pertenece a la sociedad, dale al gobierno los impuestos y dale a Dios lo de Dios. Jesús no lo estaba relacionando al dinero, sino que lo estaba relacionando a la adoración. Ahora, vea algo muy importante acá. ¿Por qué? Porque el Señor respondió de esa manera y no dio ni un sí ni un no. Porque en aquellos tiempos, piense, cuando el Señor tiró las mesas, habían cambistas. La moneda, cuando Él les dijo, tráigame una moneda, dijo, aquí hay la cara de César, que en aquel tiempo había mandado acuñar las monedas con su rostro, porque era señal que se consideraba Dios. ¿Entiende? Entonces, para los judíos, ellos no permitían el denario en el templo en ninguna transacción. Porque el aceptar las transacciones, principalmente cuando era ofrenda al Señor, era aceptar que César era Dios. Entonces, por eso el Señor les dijo, traigan una moneda y denle a César lo que es de César. O sea, Él hizo las monedas, désenlas a Él. Denle a Dios lo que es de Dios. Ahora, le voy a decir algo, las monedas las había hecho el Imperio Romano para que pudiesen ellos pagar impuestos. ¿Cuántos les gusta vivir en los Estados Unidos, hermanos? A nadie le gusta. Vaya, regrésese mañana. Nos gusta la comodidad. Ay, qué limpio aquí. Ay, qué lindo los apartamentos. Ay, mira cómo los niños le dan todo lo que necesitan en la escuela. Sí, ¿verdad, hermanos? Pero no queremos pagar impuestos. Tratamos de jugarle la vuelta al gobierno. ¿Cómo yo le voy a pagar? Son unos perros, son unos ladrones. Pero yo quiero disfrutar de los beneficios que me da este país. ¿Sabe, hermano? Hablamos de ser honestos y somos deshonestos. Hablamos de honrar a Dios y lo deshonramos cuando nosotros hacemos mandracadas y obviamos pagar impuestos. Ese es ser deshonesto. Y Dios conoce nuestro corazón. ¿Me está entendiendo, hermano? El Señor les dijo a ellos, den al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. A Dios se le va a dar lo que Él ponga en tu corazón. Pero Él les estaba diciendo, a ellos denle esas monedas. Y ellos sabían de que si el Señor aceptaba que era el César, porque lo pusieron a decidir, hermanos. ¿Aceptas las monedas
estás reconociendo de que el César es Dios. Entonces tú no eres el Mesías. ¿Entiendes? Pero si aceptaba que no era, que las monedas se las dieran a él, estaba entonces incumpliendo la ley impuesta por el imperio de pagar impuestos. ¿Está entendiendo esto, hermanos? Entonces, hay que cumplir con los dos, así como cumplimos con la sociedad, así como pagamos impuestos, démosle a Dios también lo que le corresponde, porque eso honra a Dios, eso es ser honesto, amén. Amén, hermanos. Mire, a veces nosotros necesitamos de que llegue el policía sacón para que nos toque la puerta y nos ponga una nota. Te doy 10 días para que pagues la renta, porque si no, te saco tus cachivaches para afuera. Porque si, ¿por qué? Qué caro los apartamentos aquí si tú decidiste vivir ahí. Pero ya cuando ya está ahí la nota, entonces ahí andamos viendo cómo pagamos, ¿verdad? Y pudiendo a veces pagar. Lo mismo nos pasa, mire, le cuento una de mis anécdotas. Yo tuve un compañero de trabajo que me decía, ay no, yo no quiero pagar el taxi, porque mucho me sacan. Y aparte tengo que darle. Y le decía, ¿y cuánto ganas? Tanto, tanto, vos solo. Sí, me dice, gané un montón. Y le digo yo, ok, yo como yo venía, ok, yo era así tremendo, mire, aquí donde me ve, ok, como te conozco, pagás tanto de cuarto, pagás tanto de teléfono, ¿cuánto pagás de seguro? Tanto, ¿cuánto de gasolina? Comés en la calle, gastás tanto, le saqué la cuenta. No, hombre, limpiecito, te quedan 1,500 al mes, así, a una mano bajita, le digo yo, al año te salen 18. Y haces taxis y vas a pagar 600 pesos. No seas ingrato, le digo yo, la policía te voy a echar. Hermanos, nosotros tenemos que ser honestos. El Señor estaba hablando de una adoración delante de Él. Hay que ser honestos, honramos a Dios. Aquí no es cuestión de dinero, aún delante de Dios. A veces, hermanos, nosotros no somos fieles a Él. El Señor estaba diciendo, miren, denle al César lo que es de César. Él no le está diciendo, paguen impuestos, aunque los opriman, paguen impuestos. Eso es lo que el Señor les estaba diciendo. Y mire qué tal fue el Señor que llamó en su equipo a 2. De los 12 llamó a 2 que estaban allá en su equipo. A Mateo, que era un cobrador de impuestos, era un seguidor de los herodianos. Y tenía a Simón, que era un revolucionario que quería desbancar al imperio romano. A los 2 los unió, los juntó, para que recibieran la misma enseñanza. Los deshonestos y los violentos, a ellos los juntó y les cambió la vida. Hermanos, Dios puede cambiarnos, pero ahí es donde está en nosotros, en que nosotros podamos entender que delante del Señor debemos de darle verdadera adoración, de que el Señor conoce nuestro corazón, sabe que lo que cantamos y lo que decimos no está de acuerdo a lo que vivimos. Y luego queremos ver la mano de favor la mano de favor de Dios en nuestra vida, pero hay cosas que no están bien en nosotros. ¿Por qué usted cree que en la iglesia, mire, hay mucha gente que hace y practica lo que dice Timoteo que acabamos de leer? Muestran cara de piedad, pero cuando tienen la pequeña oportunidad tratan de sacarle la lana a las ovejas. Son deshonestos. Dios conoce el corazón. Aunque hablen bonito y sean aparentemente piadosos, sus intenciones son otras. Porque si fuesen las verdaderas intenciones, se esmeraran por enseñar la palabra de Dios. No sé si está entendiendo qué es lo que va a alimentar su alma, es lo que va a cambiar su corazón y es lo que va a agradar a Dios. Amén. Amén, hermanos. Yo sé que van a haber pocos amenes. Por eso era la razón que el Señor les dio y les pidió una moneda y seguro nadie andaba un denario porque estaba en medio de puros judíos. Entonces ellos cambiaban, tenían su propia moneda llamada shekel y era la única que ellos utilizaban para hacer transacciones. Por eso fue que le dijo al César, denle esas monedas y a Dios denle las que les corresponden, que son la moneda con la cual ofrecían sacrificios, compraban para los sacrificios. Amén. Es importante esto, hermano, porque debemos nosotros ser renovados completamente. Todos aquí fallamos, todos.
Todos aquí en algún momento hemos sido deshonestos delante del Señor, deshonestos con la sociedad. Nosotros tenemos la tendencia, hermano, de que si nos dan de cambio algo extra, gloria a Dios, no regresamos a devolver aquello que nos dieron de más. ¿A cuántos les han dado dinero de más? Estos son millonarios. Qué bueno que el Señor me dio 100 pesos. Se equivocó el cajero, ¿verdad? Y usted no va a decir, pero ahí si nos falta $1, hermano, vamos a reclamar. Hermanos, somos llamados a hacer, y nosotros principalmente. Quiero decirle algo. Muchas veces a nosotros nos aflige por por lo que nosotros somos. Somos extranjeros en esta tierra y queremos beneficios. Queremos que este país nos arrope como ciudadanos de esta nación, pero no queremos los compromisos y las responsabilidades. Solo queremos los beneficios. Queremos que nuestros hijos tengan buena educación. Queremos, hermano, de que hayan oportunidades para aquellos que no puedan tener documentos. Pague impuestos. Sea honesto delante del Señor. Aunque no dé un aplauso a Él, hónrelo con lo que usted hace. Si trabaja, honre al Señor, hónrelo. Y dele al Señor lo que a Él le corresponde. Y eso es lo que Dios ponga en su corazón. A mí, mire, yo recién venido, bueno, aquí está mi papá de testigo. Me recuerdo que la primera vez que fui en impuestos, ahí en el downtown, mi hermano, había una gran fila de gente ahí. Y yo solo escuchaba a la gente. Oiga, ¿y por qué solo me van a devolver 6,000? Si el año pasado me devolvieron 7,000 dólares, escuchaba. Y así, ¿cómo pues? Entonces escuchaba a la persona que le preparaba impuestos y le decía, pero si es que ganó como 5,000 dólares menos este año. Oiga, 5,000 menos. Y se estaba quejando porque había recibido. Vengo yo, ¿verdad? Como era mi primera vez. Me dice, ¿tenés depende? No. Bueno, vine yo y como no sabía, regreso donde mi papá. En ese tiempo le daban a uno un sobre. Entonces le digo, ¿ya hiciste los impuestos, mi papá? Sí, aquí está. Enseñame, dijo. Empieza, ¿y cuántos sobres? Y el otro sobre, no, solo me dieron uno. Y yo, ¿cómo te van a dar uno si te tienen que dar dos? Uno del Estado y otro del Federal. En aquel tiempo se lo daban a uno para que lo pusiera en el correo. Viene y empieza a ver. Mira, te pusieron un hijo, Jimmy Silva. Vaya, hasta un hijo me pusieron esto. No, anda a decirles que sí tenés papeles. Voy donde el muchacho. Y le digo, mira, le digo yo, fíjate que aquí vos me pusiste que tengo un depende. Yo no tengo depende. Además, yo tengo papeles. Y me dice, de verdad, me dice, ¿por qué no me dijiste? Bueno, yo vine a hacer mis impuestos, le digo yo. Tenés que darme 2 sobres. Bravo se puso el que me preparó los impuestos, ¿sabes? Porque me los tuvo que hacer de nuevo. Pero yo bien galán, porque en ese me iban a devolver como 1,500 pesos. Yo feliz, ya cuando me lo hicieron así, hermano, 600 dólares me devolvieron. ¿Cree usted que daban ganas de hacerlo correctamente? Pero, aquí viene la otra parte. Cuando me tocó meterle documentos a mi esposa, a mi amada esposa, mire, yo galán, mire, aquí está todo correctito, mire. Esa es la diferencia. Hermanos, viene la otra parte en Romanos capítulo 12. Quiero decirle esto. Romanos 12, versículo 1. Dice la palabra, y ahí es lo que el Señor nos está enseñando en esta noche a través de este pasaje. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis, ¿qué dice? Vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Qué quiere decir el Señor? Que vivamos en santidad, que lo honremos a Él. Dice, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No es, hermano, solo cantarle al Señor. Cuando dice un culto racional, quiere decir de que lo adoramos a través de las alabanzas, pero también lo adoramos con nuestra vida. Amén. Ahora, sigue diciendo la misma palabra. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Quién nos está diciendo? Renovemos nuestra mente, renovemos nuestra vida.
que eso va a ser agradable a Dios y va a ser perfecto. Realmente, hermanos, si nosotros queremos darle verdadera adoración, sin hipocresía delante del Señor, vivamos honestamente, seamos transparentes, demos al Señor lo que le corresponde y demos también lo que le corresponde al gobierno, lo que a ellos les corresponde, dele, no sea que le dé más ni le dé menos, de lo que corresponde, seamos honestos. Seamos renovados, diferentes a lo que normalmente hay en la sociedad. Amén. Como pueblo de Cristo somos llamados a honrar y adorar al Señor de una manera verdadera, de una manera transparente. Aunque nos duela pagar, porque aquí el Señor utilizó una moneda, un medio de transacción de pago. Y aunque no nos gusta, debemos de hacerlo. Si no queremos ser hipócritas delante del Señor. ¿Cuántos quieren darle verdadera adoración a Dios? Levante su mano. Tenemos la oportunidad. Si usted es honesto, un día vendrá una oportunidad. Si todavía usted necesita documentos, usted tendrá la tranquilidad de decir, aquí está, he cumplido con la sociedad. Dios te va a honrar. Dios no se va a glorificar en la deshonra. Dios se glorifica en la honra. Amén. Ahí donde está, por favor, cierre sus ojos.